Era la noche de Halloween de 1974 en Deer Park, Texas. La familia O'Brien había salido a cenar con unos amigos y después de la cena, Ronald, el padre, decidió llevar a sus hijos a pedir caramelos. Se les unieron un vecino, Jim Bates, y su hijo, así que juntos formaron un pequeño grupo listo para recorrer el vecindario al grito de truco o trato. Los niños iban de casa en casa pidiendo caramelos. Estaban felices. Llevaban todo el año esperando esa noche y disfrutaban cada momento mientras llenaban sus bolsitas de dulces, imaginando lo bien que se lo pasarían al comerlos. Después de un buen rato recorriendo el vecindario, llegó la hora de volver a casa. Una vez allí, Timothy estaba tan emocionado con su colección de caramelos que no pudo resistirse y decidió probar un Pixie Stick antes de dormir. Pero apenas le dio el primer bocado, su expresión cambió de golpe. El sabor era amargo, extraño. Algo no estaba bien. Su padre le dio un vaso de agua para que se quitase ese mal sabor de boca, pero Timothy se sentía cada vez peor. En cuestión de minutos comenzó a quejarse de intensos dolores en el estómago y de repente cayó al suelo y comenzó a sufrir convulsiones y vómitos. Sus padres se asustaron muchísimo y sin perder tiempo llamaron a emergencias. Timothy ya no respondía y estaban desesperados. Cuando llegaron al hospital, les dieron la peor noticia. Timothy O'Brien había fallecido. Hola misteriosos, no quería terminar Halloween sin traer este caso, que me ha parecido sobrecogedor y terrible. La trágica pérdida de un niño tan pequeño en una noche que debería ser para divertirse. ¿Qué sabemos realmente de Halloween? Siempre he sentido que esta noche tiene algo como una mezcla de emoción y un poquito de miedo, ¿no? Recuerdo que de pequeña hablábamos de lo que podía pasar si alguien decidiera hacer algo horrible en una noche que en teoría es para divertirse. Aunque claro, la mayoría de esas historias eran rumores. Pero había un par que sí que me dejaban inquieta. Una de ellas, por ejemplo, era sobre un tipo de Texas que dicen quemaba las manos de los niños que pedían caramelos en su puerta. Supuestamente calentaba centavos en una sartén y cuando los niños se acercaban les hacía tocarlos. Solo imaginar que un adulto pudiera hacer algo así es que me da escalofríos. Pero la historia que más me llamó la atención fue la que sucedió en 1964 en Long Island. Una madre, Helen Fail, decidió hacer algo completamente descabellado. En lugar de dar dulces a los niños que llegaban a su casa, envolvió pastillas de arsénico, el veneno para hormigas, en papel de caramelo. Es increíble pensar que pudiera tener una idea tan macabra. Afortunadamente nadie probó esas golosinas mortales. Pero para colmo, cuando la atraparon y la arrestaron, su defensa fue que todo era una broma y que esos niños eran demasiado grandes para estar pidiendo caramelos. Como si eso pudiera justificar lo que había hecho. Al final la mandaron a un hospital psiquiátrico y le dieron 2 años de prisión por poner en riesgo la vida de esos menores. Así que cada vez que llega Halloween me acuerdo de estas historias y de cómo, aunque se supone que deberíamos estar disfrutando de la noche, siempre hay algo que puede estropearla. Ahora vamos a recapitular nuestro caso de hoy e investigar qué sucedió esa noche. Lo extraño de todo esto es que Timothy era un niño sano, sin problemas médicos ni nada que pudiera explicar esa muerte tan repentina. En el hospital estaban todos confundidos. Trataban de entender qué había pasado. Pocas horas después, el oficial Mike Hilton llegó para hablar con los O'Brien y averiguar qué había llevado a la muerte del niño. Conforme avanzaba la investigación, los detectives se sentían cada vez más presionados. La muerte de Timothy había dejado a todos confundidos y necesitaban descubrir
qué había ocurrido. Los médicos ordenaron una autopsia, pero antes de que se llevara a cabo, Hilton notó algo raro al examinar el cuerpo del niño. Un extraño y penetrante olor salía de su boca. Esa señal no pasó desapercibida para su instinto entrenado. Al darse cuenta de esto, Hilton decidió llamar al forense Joseph Justin Schick. Cuando le mencionó el aroma a almendras amargas, la cara del forense cambió. Esa señal era inconfundible y apuntaba a un posible envenenamiento por cianuro. Cuando llegó el informe de la autopsia, se confirmaron las peores sospechas. Los resultados revelaron que el cuerpo de Timothy tenía una cantidad mortal de cianuro. Encontraron 16 miligramos en su estómago y una concentración de 0,4 en su sangre, suficiente para matar a un adulto. La investigación llevó a los detectives a la casa de los O'Brien y lo que encontraron los dejó en shock. Entre los juguetes de Timothy hallaron un paquete de Pixie Sticks, el mismo caramelo que había probado antes de su trágica muerte. Al abrirlo, encontraron unas 2 pulgadas de un polvo letal. Cianuro de potasio, la misma sustancia que acabó con su vida en cuestión de minutos. Pero eso no fue todo. En el cuarto de su hermana Elizabeth encontraron otro paquete sin abrir, también lleno de cianuro. Menos mal que Elizabeth no había llegado a probar los caramelos. Pero quedaba el hijo de Jim Bates, que también había estado con ellos esa noche. Las autoridades avisaron rápidamente a los Bates y a los otros padres de los otros niños que habían recibido esos caramelos esa noche sobre lo que había sucedido, advirtiéndoles que sus hijos no debían comer los caramelos que habían recogido, especialmente los Pixie Stick. Cuando los Bates se enteraron de la situación, entraron en pánico y subieron a ver a su hijo. Lo encontraron tumbado en la cama con un Pixie Stick en la mano. Había estado intentando abrirlo, pero al no poder, se quedó dormido. Esa noche los caramelos se convirtieron en símbolos de peligro. Ese envenenamiento fue terrible para los padres de la comunidad. La muerte de Timothy O'Brien dejó a todos aterrorizados, con la posibilidad de que más caramelos envenenados estuvieran por las calles, algo que podría convertirse en la peor de las pesadillas. Los Pixie Stick encontrados en la casa de los O'Brien y en la de los Bates tenían algo fuera de lo común. Estaban sellados con una grapa en la parte superior. Estaba claro que habían sido manipulados. Además que lo confirmó la empresa que los fabricaba. De esta manera, habían metido el cianuro en los caramelos. A medida que la investigación continuaba, había algo extraño en el comportamiento de Ronald O'Brien, el padre de Timothy. Ronald, que parecía dispuesto a colaborar con las autoridades, contó que había recibido los dulces de una casa en Deer Park. Recordó que en una vivienda con las luces apagadas, un desconocido le entregó los 5 paquetes a través de la puerta. No pudo ver su rostro, pero estaba seguro de que era un hombre. Sin embargo, cuando los agentes lo llevaron a recorrer el vecindario para identificar la casa, Ronald se mostró un poco titubeante y confundido. Al final señaló la casa número 4112 de la calle Don Ryder. La policía pensó que había encontrado a su sospechoso, Courtney Melvin, el dueño de la casa. Melvin fue arrestado en el aeropuerto William P. Hobby de Houston, donde trabajaba. Pero pronto su coartada resultó irrefutable. Más de 200 personas confirmaron que Melvin había estado trabajando esa noche. Y en su casa solo estaban su esposa y su hijo pequeño, quienes habían apagado las luces porque se les habían acabado las golosinas. Sin una pista clara, la atención volvió a centrarse en Ronald. Desde el principio, algunos detectives sintieron que algo no encajaba en la actitud de O'Brien. Su comportamiento era extraño. Se mostraba afectado en público, pero sorprendentemente tranquilo en privado. Varios familiares comentaron que no parecía tan devastado como uno esperaba. Incluso durante el funeral de Timothy, Ronald hizo comentarios inapropiados
sobre querer irse de vacaciones. Claro, esto dejó a todos pues bastante incómodos. Ya te lo puedes imaginar. Las contradicciones de lo que decía Ronald empezaron a acumularse. Aunque él insistía en que Timothy había decidido comer el pixie stick la noche de Halloween, su esposa desmintió esa versión y contó que fue él quien lo animó a probarlo. Además, Ronald había solicitado 6 copias del certificado de defunción de Timothy, lo que despertó sospechas a la policía. Pero durante la investigación encontraron un dato clave. Apenas un mes antes de la tragedia, O'Brien había contratado pólizas de seguros de vida por un total de $20,000 por cada uno de sus hijos, además de una póliza de $10,000 que había sacado en enero. Lo más sorprendente de todo fue que solo un día después de la muerte de Timothy, Ronald ya estaba llamando a la aseguradora para preguntar cómo podía cobrar el dinero. Claro, esto hizo que los investigadores se empezaran a pensar que la muerte del niño no era solo una tragedia, sino algo fríamente calculado. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y todos apuntaban a Ronald O'Brien como el principal sospechoso. Su situación financiera era un desastre. Debía más de $100,000, lo que le llevó a idear un plan despiadado: asesinar a su propio hijo y posiblemente a otros niños del vecindario, para evitar sospechas, y así cobrar el seguro que había contratado poco antes de la tragedia. Ronald, que trabajaba en una óptica, había estado buscando cianuro meses antes del asesinato. Decía que lo necesitaba para limpiar marcos de vidrio dorados, una práctica que ya no se utiliza desde hace décadas. Aunque no logró conseguirlo en su trabajo, no se detuvo. Intentó comprar cianuro en una tienda de productos químicos. Preguntó a sus compañeros sobre la toxicidad de la sustancia e incluso asistió a un curso de química, donde mostró un interés especial en los venenos. La acumulación de todas estas pistas llevó a la policía a investigar más a fondo. Durante el registro de su casa encontraron herramientas con restos de caramelo que coincidían con los pixie stick manipulados y una cinta de calculadora que contenía los montos exactos de las pólizas de seguro que había adquirido para sus hijos. A pesar de toda esta evidencia en su contra, Ronald seguía insistiendo en su inocencia y se negaba a confesar que estuvo al borde de hacerlo durante los interrogatorios. Su arresto dejó a la comunidad en shock. Un padre dispuesto a sacrificar la vida de sus hijos y además acabar con la vida de otros niños para desviar la atención. Eso es muy perverso. Los medios no tardaron en apodarlo el Candyman, o el hombre que mató Halloween, alimentando el miedo al envenenamiento de dulces, algo que realmente ocurría muy raramente. El perfil psicológico de O'Brien mostraba a un hombre desesperado, atrapado por sus deudas, que veía en el asesinato de sus hijos su única salida. Aunque nunca había mostrado signos de violencia hacia su familia, su historial de robos y despidos en 21 trabajos diferentes ya dibujaba el retrato de una persona inestable, incapaz de asumir la responsabilidad de sus acciones y que había llegado al límite de su moralidad. La condena de Ronald O'Brien por el asesinato de su hijo Timothy fue un recordatorio brutal de cómo la avaricia puede corromper el corazón humano hasta sus rincones más oscuros. La defensa de O'Brien se basó en una teoría poco creíble, argumentando que un extraño había manipulado los dulces que causaron la muerte de su hijo. Sin embargo, esta línea de defensa carecía de pruebas sólidas, además de contar con varios testimonios en contra. Varios familiares, incluida su esposa, ofrecieron declaraciones que retrataban a O'Brien como un hombre guiado por intereses ocultos, lo que llevó al jurado a inclinarse rápidamente hacia la culpabilidad. El juicio, que tuvo lugar el 3 de julio de 1975,
concluyó con un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado y 4 intentos de asesinato. La condena a muerte mediante la silla eléctrica fue un duro golpe, pero los abogados de O'Brien intentaron apelar la decisión varias veces. Finalmente se fijó la fecha de ejecución para el 31 de marzo de 1984 y se decidió que la muerte se llevaría a cabo mediante inyección letal, un cambio que reflejaba la evolución de las prácticas de ejecución en ese momento. Días antes de su ejecución, O'Brien ofreció una entrevista desde prisión, donde insistía en su inocencia y se mostraba sorprendentemente sereno, a pesar de las circunstancias. La atención mediática era abrumadora, y un periodista presente, Tony Pickington, notó que O'Brien parecía disfrutar del interés que su caso generaba, a pesar de lo terrible de sus crímenes. El día de la ejecución, unas 300 personas se reunieron fuera de la prisión estatal de Texas, en Huntsville, donde Ronald O'Brien iba a ser ejecutado. La atmósfera estaba llena de energía, con pancartas en alto y gritos de celebración. Era irónico ver cómo el hombre que había convertido Halloween en un momento de terror, ahora era el centro de una fiesta. La gente gritaba «truco o trato» y lanzaban golosinas a quienes se oponían a la pena de muerte, convirtiendo ese momento en un símbolo de justicia para muchos. La historia de O'Brien no solo se define por sus crímenes, sino que asociaron su apodo Candyman con el miedo a los dulces envenenados en Halloween. Y hasta aquí el caso de hoy, que es especialmente terrible cuando las víctimas son niños. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes convertirte en miembro del canal. Al unirte tendrás acceso a emojis e insignias exclusivas que puedes usar en los comentarios. Además te nombraré en mis vídeos para agradecerte por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad tan especial. Si te gusta lo que hago y deseas ser miembro de esta comunidad, solo haz clic en el botón de unirse. Tu apoyo es fundamental para seguir investigando casos como este. No olvides suscribirte, darle un like y compartir el vídeo para que más personas se unan a nuestra comunidad. Y como siempre, déjame tus comentarios, me encantaría saber lo que piensas. Para mostrar que eres parte de esta familia, no dudes en usar el emoji en tus comentarios. Gracias por acompañarme y recuerda, respirar profundamente y no cometer crímenes. Hasta pronto, misteriosos.